Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto poder estar una vez más en esta transmisión y sobre todo darte las gracias por permitirnos llegar hasta ti y poder compartir esta nueva enseñanza, una serie diferente. Ya terminamos, hemos tomado esta temática, este sistema transmisión de los mensajes y estamos cambiando de una manera yo considero beneficiosa para cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con una nueva serie que se llama ¿Quién es Jesús? Ya hablamos sobre la cruz, hablamos sobre la oración, pero nos hace falta, considero que nos hace falta hablar acerca de la persona de aquel a quien le hemos tenido la confianza y le hemos entregado nuestro corazón en una fe, por así decirlo, ciega. Pero sabemos que la fe no es ciega. Eso tú y yo lo podemos entender. La fe no es ciega. La fe tiene dos ojos que están viendo una realidad, porque consideramos que en este tiempo debemos de tener una respuesta adecuada, bíblica, histórica, doctrinal, de muchas preguntas que se nos hacen cotidianamente, y sobre todo la pregunta de Jesús. ¿Quién es Jesús? Porque hablamos mucho de lo que es la palabra de Dios, lo que es la Biblia, lo que la Biblia muestra de quién es Jesús. Pero fuera de la Biblia, ¿quién fue este hombre? ¿Quién fue el hijo de José y de María? Porque en nuestro credo, en el credo sabemos muy bien la declaración que se hace: creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo y que nació de la Virgen María. Y esa declaración, católicos, no católicos, creyentes de manera universal, hacen esa declaración de creo en Jesús, el Hijo de Dios, que nació bajo el poder del Espíritu Santo a través de la Virgen María. Entonces ahí entramos a una cuestión. Ahí, si te das cuenta, hay dos cuestiones que debemos de aclarar. Número uno, fue engendrado por Dios. Eso significa que Jesús es el Hijo de Dios. Y luego cuando dice nació de la Virgen María, está hablando del hijo de un hombre. Entonces podemos partir el tema en dos para que lo podamos entender. El Jesús hombre, que nació de una mujer como todos los seres humanos, y el Jesús, el Hijo de Dios, que fue concebido por el Espíritu Santo. Este tipo de milagros, voy a ponerlo así, porque es un milagro el nacimiento y sobre todo la forma en cómo fue engendrado nuestro Señor Jesucristo, no solamente es para los cristianos. Muchas otras religiones más antiguas que el cristianismo hablan de seres mitológicos que fueron concebidos por dioses. No voy a enfocarme en los mitos ni griegos ni de Mesopotamia. Solamente quiero darte un panorama de lo que estamos hablando en la actualidad, porque si estamos diciendo que Cristo fue engendrado por Dios, por un Dios, entonces estamos hablando de que Jesús era un semidios, igual que Zeus, igual que Hércules, igual que Atlas, que los mitos griegos. Entonces cuando nosotros vemos que nosotros los cristianos creemos en un semidios, ese semidios que pudo haber hecho por nosotros, porque es ahí donde vuelvo a rectificar y voy a volver a decirte esta frase: la fe no es ciega. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, escuchamos una prédica, alguien de manera muy personal nos
nos dio el mensaje de salvación por una necesidad, llámese enfermedad, economía, matrimonio, cualquier tipo de necesidad que en ese momento estábamos atravesando. Nosotros necesitábamos una respuesta a nuestro problema. Necesitábamos que alguien nos diera una solución. Entonces aceptamos, pero después viene la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y en quién he creído? ¿Quién es este Jesús? Y como pastores, maestros de la palabra y pastores de congregaciones, debemos de tener un programa de discipulado que en la actualidad se le conoce como consolidación, para consolidarle la fe al nuevo convertido. Porque una vez más estamos hablando del cristianismo y me he dado la oportunidad de estudiar varios libros. Y uno de los libros que a mí en lo personal me llamó mucho la atención fue Lo que necesitamos saber de la cultura. Y dentro de eso hacen una crítica del cristianismo, que lo que nosotros proponemos como el Hijo de Dios no somos los únicos, sino que otras religiones también proponen lo mismo. Y no religiones actuales, estoy hablando de religiones antes del cristianismo. Lo vuelvo a mencionar como los mitos, el misticismo griego que propone el nacimiento de semidioses como Hércules, como Atlas, como Zeus y otros muchos más, ¿no? Que se mencionan dentro de la mitología griega, que hablan de que ellos tuvieron semidioses. Inclusive, probablemente no lo sabías, pero lo vamos a aprender juntos. Dentro de los griegos existía un lugar llamado Panteón, el Panteón. En la actualidad lo usamos mucho y muchas veces usamos las palabras sin saber su origen. No sabemos ni de dónde surgen las palabras. Bueno, vamos a aprender. Panteón. La palabra panteón es un término griego, que pan significa todo, pan es todo. Pangea, cuando hablamos de una pangea, hablamos de un cúmulo de tierra que estaba sola. Hablamos del panteón, hablamos de un todo, pero panteón es una palabra compuesta. Pan es todo y teos es Dios. Entonces esa palabra significa lugar donde descansan los dioses. Panteón, por eso le llamamos panteón, lugar donde descansan los dioses. Entonces para los griegos había un lugar donde sus dioses, después de grandes guerras, de grandes conflictos, morían y los iban a enterrar a un panteón. Entonces, hay una gran diferencia entre decir panteón y cementerio. Ojo, hay una gran diferencia entre decir panteón y cementerio. El cementerio es el lugar de dormitorio. Ese es el significado. Cementerio es el lugar de dormitorio. Por eso, para los cristianos, cuando un hijo de Dios muere, decimos está durmiendo y lo llevamos al cementerio donde va a descansar. Entonces vemos, a partir de ahí nosotros vamos a desprender esta enseñanza. Va a ser cuánto tiempo, no lo sé, pero espero que estés atento. Vamos a aprender. Esto ya no va a ser una predicación, esto es una enseñanza. Y probablemente no lo estemos dando los sábados. Probablemente los sábados vamos a cambiar la dinámica a una predicación y los jueves vamos a tener un tiempo de enseñanza como esto, porque considero que la iglesia de Cristo necesita ser edificada en el conocimiento de la palabra. Y necesitamos todos aprender el fundamento de nuestra fe. Y uno de los fundamentos de nuestra fe es la persona de Jesús. Por eso la pregunta crucial de esta serie es: ¿quién es Jesús? Y el primer tema que el día de hoy vamos a tratar es Jesús bajo la lupa. Bueno, se me ocurre, de repente soy muy ocurrente con los temas. ¿Por qué Jesús bajo la lupa?
Porque la lupa lo utilizan mucho los investigadores, los, ¿cómo se llaman esos? Detectives. Bueno, eso lo veía yo cuando miraba la Pantera Rosa con su lupa buscando pistas. Bueno, este tema precisamente es buscando las pistas de quién es Jesús realmente. Porque lo vuelvo a mencionar. Yo no sé si tú lo habías analizado, pero bueno, será que yo tengo una mente analítica, analizo parte por parte las escrituras, y cuando yo encuentro que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo y que nació de María, ahí ya yo veo, alarma, ¿no? ¿Fue engendrado por el Espíritu Santo? Muy bien. Entonces, ¿él era Dios o él era un semidios? Nació de la Virgen María, eso significa que era hombre. Y por lo tanto, si como Dios debe de tener un origen, si como hombre también debe de tener un origen. Por eso vamos a ir a la historia para analizar a una sola persona, pero desde dos puntos o dos enfoques diferentes. El Jesús histórico y el Jesús Dios, el Jesús revelado como Dios. El Jesús histórico porque debe de existir documentos fuera de la Biblia que nos hablen de este personaje, porque debe de existir documentos de que existió un tal Jesús que se proclamó o fue proclamado después de su muerte como el Mesías. Entonces, no sé si me van captando la idea, espero que sí. Si en esta charla tú tienes alguna duda, pues escribe ahí una pregunta que después lo analizamos y claro, le damos continuidad a esto. Y es aquí donde yo quiero que entendamos la primera parte de este tema. Jesús bajo la lupa. La pregunta que tenemos que respondernos ¿son dignas de confianza las biografías de Jesús? ¿Son dignas de confianza las biografías de Jesús? Existe un solo evangelio, no 4 evangelios. Ojo, quítate eso de la mente. No existen 4 evangelios, existe un solo evangelio, pero narrado desde 4 puntos de vista. Ahí ya captamos la idea. Porque si alguien dice, no, es que existen 4 evangelios, puedo decirte algo aquí con respecto a eso. Existen 4 evangelios. Y Pablo en Gálatas capítulo 1 dice, no es que exista otro evangelio, sino que muchos han distorsionado el evangelio de Jesucristo. Y si alguno viene predicando otro evangelio diferente al que nosotros hemos hablado con ustedes, e inclusive si un ángel del cielo desciende y les predica otro evangelio del que se le ha anunciado a ustedes, tal predicador y tal ángel sean anatema, en pocas palabras, sea maldito. Con respecto a esto, yo quiero decirte que existe solamente un evangelio, narrado, descrito por 4 hombres: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y estos 4 evangelios, estos 4 narradores o escritores del evangelio de Jesucristo, se les conoce como biografías. La biografía, lo vuelvo a escribir, la palabra bio es vida, grafía es escrito. Entonces, si la palabra biografía es el escrito de la persona de Jesús. Los 4 evangelios significan, entonces, tienen como fundamento la vida de Jesús y tienen como objetivo narrar la vida de Jesús. La biografía de Jesucristo es un solo evangelio narrado por 4 personas. ¿Sí quedó claro en este punto? Ok. Remarco o vuelvo a repetir este punto. Un solo evangelio narrado por 4 personas.
Cada uno de ellos da un punto de vista diferente acerca de la persona de Jesús. Un ejemplo, cuando una persona cae presa por cualquier delito y lo llevan ante las autoridades, les toman huellas dactilares y les toman fotografías. Le toman foto de frente, de los lados izquierdo, derecho y espalda. Y uno dice, bueno, ¿para qué qué tanta necesidad hay de tomarle esas fotos en sus 4 perfiles? Bueno, es que hay gente que se pueden escapar de la cárcel y se pueden hacer una cirugía. Se pueden hacer cirugías, pero en la parte de atrás no se pueden hacer cirugía. Entonces pueden ser capturadas por cualquiera de los 4 perfiles. Cuando se habla de Jesús, se habla desde la perspectiva de Mateo, desde la perspectiva de Marcos, desde la perspectiva de Lucas y desde la perspectiva de Juan. Y cada uno de ellos da su punto de vista. Ninguno de ellos se contrapone, ninguno de ellos comete un error al momento de escribir sobre la persona de Jesús, sino que cada uno de ellos, su escrito fue dirigido a un pueblo en específico. Por ejemplo, Mateo le escribe a los judíos. Mateo le escribe a los judíos. Marcos le escribe a los romanos. Lucas le escribe a los griegos, en específico a una persona que es Teófilo. Y Juan le escribe a la iglesia en general, a la iglesia universal. Y cuando hablo de la iglesia universal no hablo de una denominación, sino hablo de la iglesia a nivel general, a nivel, en aquel entonces, pues a nivel regional o a nivel fuera de las regiones de Jerusalén. Ok. Con esto en mente, volvemos a la pregunta: ¿son dignas de confianza las biografías de Jesús? Bueno, Mateo, conocido también como Leví, el recaudador de impuestos, y uno de los 3 discípulos, fue autor del primer evangelio del Nuevo Testamento. Hablo del primer evangelio de la forma en cómo lo tenemos ordenada, de cómo está ordenado en nuestra Biblia. Si tú abres tu Biblia en el Nuevo Testamento, el primer libro que te va a salir es Mateo. Por eso hablo del primer evangelio. Porque probablemente alguien diga, no, es que Mateo no fue el primero escrito. Por eso vuelvo a rectificar. Si abres tu Biblia en el Nuevo Testamento, el primer evangelio que te aparece es Mateo. Por eso hablo de que este discípulo fue el autor del primer evangelio del Nuevo Testamento. Marcos, conocido como Juan Marcos, el compañero de Pedro, fue el autor del evangelio que llamamos Marcos, el que tiene ese nombre como Marcos. Lucas era conocido como el médico amado y fue discípulo del apóstol Pablo y escribió dos libros: el evangelio que lleva su nombre, Lucas, y el libro de los Hechos. Ahora, si observaste algo muy importante, mencioné a dos evangelios que tienen, bueno, los 3 que acabo de mencionar tienen nombres propios: Mateo, Marcos y Lucas. ¿Estamos? Pero sin embargo, Marcos y Lucas, si escuchaste bien, ellos no fueron discípulos directos de Jesús. Marcos fue discípulo del apóstol Pedro y Lucas fue discípulo del apóstol Pablo. Entonces, ellos no fueron testigos de primera mano, no fueron testigos oculares. Mateo sí fue testigo ocular, fue testigo auditivo, kinestésico, porque tocó a Jesús, Mateo, pero Marcos y Lucas no. Sin embargo, Pedro sí fue un discípulo directo de Jesús. Pablo no fue discípulo directo de Jesús, pero él recibió la revelación del verdadero Mesías. Eso es otro asunto. Solamente
quiero darte un general como introducción a estas clases que vamos a estar dando. Ahí nosotros vemos que Pablo recibe la revelación de quién era Jesús y le cuenta a Lucas de quién era Jesús. Y Lucas, por su propia cuenta, tomó la iniciativa de empezar una investigación. Recuerda que Lucas era médico de profesión, un doctor en medicina en su tiempo. Y los médicos, pues tú sabes, con una mente científica, no fácilmente se iba a tragar el cuento de un Jesús que murió por los pecados de toda la humanidad y que al tercer día resucitó. No, como médico necesitaba evidencias o testimonios de primera mano, evidencias de documentos. Entonces Lucas buscó un patrocinador, quien le patrocinara la investigación que iba a iniciar. Y se cree, y así lo creemos, que el que patrocina el trabajo de investigación del médico Lucas fue Teófilo, un hombre pues bien acomodado económicamente, y él fue el que patrocina. Después te voy a dar un poquito más de detalles sobre ese punto, pero observa algo bien interesante, que a pesar de que Marcos y Lucas no fueron testigos oculares ni testigos de primera mano de Jesús, escribieron con respecto a él sin equivocarse. Ahora, nos falta el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan fue escrito por el discípulo que lleva ese nombre, Juan, conocido en la cristiandad, en la cuna cristiana, conocido como el discípulo amado. Nadie más le dio ese título, nadie más le dio el título de discípulo amado que él mismo, el discípulo amado, aquel a quien amaba el maestro. ¿Ok? Pero él habla desde otra perspectiva, por eso lo dejé al último, porque habla desde otra perspectiva. Entonces, ¿qué pruebas? La pregunta va, que es, ¿qué pruebas específicas se tienen de aquellos que son los autores de los evangelios? ¿Qué pruebas específicas se tienen de aquellos que son los autores de los evangelios? Bueno, el testimonio más antiguo sobre estas cuatro personas, y probablemente más significativo, fue el de un hombre llamado Papías. ¿Quién fue Papías? Bueno, Papías era uno de los padres, conocido como de los padres apostólicos, pero no porque pertenecía a la denominación apostólica, no, sino que era discípulo de uno de los apóstoles, alrededor del año 125 después de Cristo. Del año 125, 25 años después de la muerte del apóstol Juan. 25 años después de la muerte del apóstol Juan. Eso se cree que Papías, que era obispo de Hierápolis, una ciudad de Asia Menor, él dice que, de él dice Irineo, otro padre de la iglesia, que Papías había escuchado hablar a Juan el apóstol, y que era amigo de Policarpo y obispo de Esmirna. Entonces, vemos que tanto Papías, que vivió en el 125, y vemos a Irineo, que escribió alrededor del año 180 después de Cristo, confirmó la autoría tradicional de los evangelios. Entonces, ya dos testigos, Papías y Irineo, dan testimonio de que los escritores de los evangelios realmente fueron discípulos de nuestro Señor Jesús, porque uno de ellos, llamado Papías, conoció al apóstol Juan y platicó con él y escuchó a Juan predicar. ¿Qué más platicaron? Pues no lo sabemos. Si tomamos la deducción, si deducimos,
pues probablemente platicaron de los demás apóstoles, pero no hay documentos de eso, de que hablaron de los demás apóstoles. Pero una vez más, Papías dice que los 4 que escriben la biografía de Jesús realmente fueron discípulos de nuestro Señor Jesús. Mateo y Juan fueron discípulos de Jesús, y que Pablo y Pedro también fueron discípulos de Jesús. Hay evidencias. Irineo, más adelante, años más adelante, en el 180 después de Cristo, vuelve a dar testimonio de que realmente ellos sí existieron. Entonces, hablamos de que Mateo publicó su propio evangelio entre los hebreos, en su propia lengua, cuando Pedro y Pablo estaban predicando el evangelio en Roma, fundando la iglesia en esa zona. Después, que Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, él mismo nos deja por escrito la esencia de la predicación de Pedro. Aquí, vamos. Mateo escribe su propio evangelio por la necesidad de la predicación entre los judíos. Por esa causa te vas a dar cuenta, si eres detallista y analizas de manera muy detenida, te vas a dar cuenta que Mateo no habla del reino de Dios, sino que habla del reino de los cielos. Número 1. Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos, y su evangelio inicia con una genealogía. La genealogía era importante. Si tú estudias la cultura judía, para los judíos es importante la genealogía, más si se proclama que era el rey de Israel, el rey de los judíos, porque se cree hasta el día de hoy que el rey de los judíos, el Mesías, debe de nacer del linaje de David. Por eso, en el Evangelio de Mateo, inicia hablando, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y me hago una pregunta: ¿por qué antepone Mateo a David que a Abraham? Sabiendo que Abraham, número 1, es más viejo que David. Número 2, Abraham es el padre de la nación. David no, sino que Abraham es el padre de la nación. Pero ¿por qué Mateo lo hizo de manera intencional? Para presentarnos realmente que Jesús es el Mesías, el que iba a heredar el trono de David. Por eso pone a David, sabiendo que David fue el rey de Israel, el segundo rey de Israel después de Saúl. ¿A quién se le dio la promesa de que su trono no iba a tener fin, que iba a durar para siempre? A David. Por eso a David Mateo menciona a David en primer lugar. Ahora menciona a Abraham porque tenía que venir de la descendencia de Abraham. Por eso se mencionan a los dos en primer lugar. Ahí nosotros podemos entender que Mateo le escribe a los judíos con la intención de presentar al Jesús crucificado como el rey de los judíos. Ahora, si nosotros vemos desde esa perspectiva el Evangelio de Mateo, vamos al Evangelio de Marcos. Marcos tiene totalmente una gran diferencia. Y la primera diferencia de Marcos es que Marcos no tiene genealogía. ¿Sí has observado eso? Que Marcos no tiene genealogía. ¿Por qué Marcos no tiene genealogía? Porque Marcos le escribe a los romanos, a la cultura romana. Y a los romanos no le interesa la genealogía como a los judíos. Lo que a los romanos le interesa es el poder, la fuerza, la ligereza, ver a un hombre ahora sí siendo esclavo, por así decirlo, pero poderoso en palabras como Jesús. Por eso vemos en el Evangelio de Mateo a Jesús como rey, y en Marcos vemos a Jesús como siervo, porque para los romanos un esclavo
qué importancia tiene su genealogía. Por eso Marcos no escribe la genealogía, sino le introduce su evangelio de la manera más directa en la confrontación entre los poderes de Satanás y Jesús, en la tentación. Por eso su evangelio es impactante. Vemos a Jesús en acción, vemos a Jesús trabajando, vemos a Jesús obrando milagros, porque eso es lo que a los romanos les encantaba, les gustaba mucho. Entonces su evangelio va dirigido y enfocado a Jesús como el siervo, a Jesús como el esclavo, pero poderoso en obras y en palabras. El evangelio de Mateo tiene 28 capítulos. Y el evangelio de Mateo se le conoce como los dichos del rey. Por eso tiene muchos capítulos. Pero Marcos no. Marcos no tiene muchos dichos de Jesús. Porque Marcos se centra en el trabajo que Jesús hizo. ¿Sí me captas la idea? Marcos habla del trabajo que Jesús realizó en 3 años. Por eso es impactante el evangelio de Marcos. Ahora, Lucas, que es seguidor de Pablo, asentó en un libro el evangelio predicado por su maestro, en este caso Pablo, el discípulo del Señor, quien también se recostaba sobre su pecho, hablando de Juan, que produjo su evangelio mientras vivía en la ciudad de Éfeso. Juan escribe su evangelio mientras vivía en la ciudad de Éfeso y Lucas escribe su evangelio haciendo una investigación, y eso ya lo mencioné con anterioridad. Vamos con Lucas. Lucas sí contiene una genealogía en el capítulo 3. Juan no contiene genealogía. Aquí va. La genealogía de Mateo con la genealogía de Lucas es diferente. Porque Lucas escribe a los griegos. Característica de los griegos: les gusta la belleza, el arte, se fijan en lo físico. Entonces, la inteligencia, la sabiduría. Por eso Lucas, cuando hace su genealogía, comienza a narrar de una manera y llega hasta Adán. Observa, llega hasta Adán. Y su maestro de Lucas, que era Pablo, habla de un segundo Adán, que era Jesús. Pero Lucas se va hasta el primer Adán, pero antes de la caída, porque era un hombre perfecto, un hombre estéticamente bien creado. Y eso era impactante para los griegos. Y cuando Lucas toma como ejemplo a Adán y nos muestra a Jesús, nos revela cómo era Jesús. Inteligente, sabio, con un conocimiento profundo, interesado en todas las necesidades humanas. Y eso fue lo impactante para Teófilo cuando descubre quién era Jesús a través de Lucas. Juan no tiene genealogía, porque Juan nos presenta a Jesús como nuestro Salvador, Juan no tiene genealogía porque nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Observa, los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, nos hablan del Jesús hombre. Por eso inician su narración como ya lo expliqué. Pero Juan nos roba la esfera y nos quita totalmente toda la duda de quién es Jesús. Y nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, conociendo a Dios, que no tiene genealogía, padres, hermanos, en pocas palabras, Dios no fue creado. Nos presenta a Jesús como el Dios que se hizo hombre. Por eso inicia su evangelio en el principio. Era el Verbo, porque nos traslada y rompe la esfera de lo natural y de lo humano y nos lleva a la dimensión espiritual. Y nos presenta a Jesús no como hombre, sino nos presenta a Jesús como Dios. Qué sorprendente y qué maravilloso que tanto Papías como Ireneo y otros más dan testimonio de que estos hombres que te acabo de mencionar fueron reales. Unos
tocaron a Jesús, estuvieron con Él, comieron con Él, lo vieron hasta el último momento que estuvo en la tierra. Los otros dos lo escucharon por testimonio de un apóstol llamado Pedro y el otro por el apóstol Pablo. Entonces, ya tenemos nuestra primera evidencia, que la biografía de Jesús y que los hombres que escribieron la biografía de Jesús fueron hombres reales, que sí existieron y que estuvieron cerca de Jesús. Uno obtuvo la información por revelación, que fue el apóstol Pablo, contemporáneo de Jesús, pero nunca se llegaron a cruzar. Se cree que Pablo, mientras Jesús estaba en su ministerio en Jerusalén, Pablo estaba en la ciudad de Tarso preparándose en una de las mejores escuelas o universidades de Tarso. Después de la muerte de Jesús, Pablo llega a Jerusalén y toma una posición pues muy relevante, porque llegó a formar parte del concilio más importante de Jerusalén, que era el Sanedrín. Y ahí vemos que este joven se conoce como el perseguidor de la iglesia. Camino a Damasco tuvo un encuentro con Jesús, cuando aquella luz lo rodeó y él cae de rodillas, y aquella voz hablaba en hebreo, dice, y solamente él lo escuchaba y entendía lo que esa voz decía. Los demás no, solamente veían la luz y veían a Pablo a Saulo de Tarso, antes conocido como Saulo, después Pablo. Escuchó la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo contesta y le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces Jesús le da instrucción en aquel encuentro, y a partir de ese momento Pablo, su vida cambió. Visitó a Pedro, estuvo con Santiago, y dice que nada más estuvo con unos cuantos discípulos y se retiró por 3 años al desierto de Arabia. Tú lo puedes comprobar en Gálatas capítulo 2. Se separa y se va por 3 años al desierto de Arabia. Y en el desierto de Arabia por 3 años, ahí es donde él recibe toda la revelación que después conocemos como los escritos paulinos. Este hombre que tuvo ese encuentro personal con Jesús, más tarde se convierte en el famoso apóstol Pablo, que fue instructor, maestro y padre espiritual de Lucas, quien le enseña y le da los primeros fundamentos de la vida de Jesús, ya que después, más adelante, Lucas investiga por su propia cuenta. Lo hace porque nace el deseo y el interés de conocer quién era Jesús. Y espero que así como Lucas tuvo ese deseo y el interés de conocer a Jesús, tú también tengas el mismo interés de conocer quién es Jesús, a quien tú has creído. Así que no te olvides, los sábados no vamos a dar estas enseñanzas. Estas enseñanzas solamente lo vamos a dar el día jueves. Prepárate, los jueves vas a tener cápsulas, vas a tener momentos y estas enseñanzas. Toma tu libreta o descarga el video como tú quieras. Hazlo, pero bendice a una persona más, bendice a una familia, y que tu vida sea bendecida a través de esta enseñanza. Espero que te guste, nos des ahí me gusta en el video y compártelo, porque en la actualidad necesitamos transmitir este mensaje a todos nuestros amigos, familiares, y dale like a nuestro video. Así que te mando un saludo, un gran abrazo, y esta es nuestra primera clase de ¿quién es Jesús? Jesús bajo la lupa. Te espero el sábado. Dios te bendiga. Un abrazo. Bye.